que hemos estado comentando estos días, desde que volvimos a estar al aire aquí en el aire libre de la radio Costa Paraná, y bueno, obviamente con estas vistas hermosas de la ciudad cuando amanece, por lo menos nosotros, ¿no? Sí. A esta hora. Una de las cosas que hemos venido señalando y que particularmente a mí me resultaron de fortísimo impacto, es que todos los días, en esos informativos de Buenos Aires que escuchamos antes de venir acá, para ver si pasó algo de último momento, hay noticias de cierre de empresas. Todos los días. Y fundamentalmente aparecen en esas noticias las empresas más grandes, ¿no? Desde lo de FATE, yo contaba Baterías Moura, ayer contábamos la línea de colectivos, la empresa, creo que es Halcón, el nombre de fantasía de la línea de Buenos Aires, 90, 50, 30 personas. Pero además hay un sector todavía más golpeado, que es el de las pymes, que a veces aparece en la estadística, aunque no los casos puntuales, ¿no? Por ahí nos enteramos sobre todo las que son de aquí de la zona. Nosotros vamos a hablar ahora, para tener un panorama de esto, tener una idea más completa de esto, con Alfredo Caíno, que es dirigente de APYME Entre Ríos, la Asamblea de Pequeñas y Medianas Empresas, para ver cómo está la situación acá, qué es lo que se ve y qué es lo que se piensa. Alfredo, buen día, ¿qué tal? Hola, buen día, Carlos. Gracias por esta entrevista. Bueno, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es lo que están viendo? Bueno, muy bien lo definías vos al panorama. No sé si se escucha bien, ¿no es cierto? Se escucha perfecto, sí. Bueno, muy bien lo definías vos. Realmente el tema de las pymes es un tema que para el gobierno en particular, primero voy a aclarar lo siguiente. APYME es una entidad empresaria que tiene una postura política muy clara que lo demuestran sus casi 40 años de existencia. Tener una postura política no quiere decir tener una política partidaria, y esto lo aclaro porque es imprescindible que los argentinos, y entre ellos todos los que integramos el tramado PYME, entendamos que la solución, el desarrollo de posibilidades para que las pymes, la población, el jubilado, el trabajador, el empresario, se desarrolle, necesita determinadas condiciones. Si se dan otras, evidentemente hay otros sectores beneficiados. Bueno, esto lo aclaro porque realmente nosotros en estos últimos 2 años en particular hemos intentado por diferentes medios, tanto a nivel nacional como provincial, tener una perspectiva de relación con el gobierno que no hemos tenido. ¿Por qué estamos interesados siempre en intervenir? Porque creemos que desde el Estado es que se implementan políticas que favorecen una estrategia u otra. Lo que vos decías claramente sobre los quebrantos de empresas que se va dando en el país, es exactamente, así uno lo lee, incluso han salido listados de una cantidad impresionante, Whirlpool, FATE, como vos decías, y una cantidad de empresas que realmente llama la atención. Y esto va de la mano con apertura de la importación, que aparte permite, por ejemplo, que las empresas que han venido junto con el RIGI traigan equipos privados, equipos usados del exterior, que son de desecho en otros lugares, la disminución de la capacidad adquisitiva de los salarios y de los que tienen ingresos fijos, jubilados, y de otros sectores, que hace que el circuito económico del mercado interno se haya reducido en un promedio 40%, que es la disminución de las ventas promedio que tenemos en Paraná, que a su vez va acompañado no solo de la disminución, sino con la cantidad de pérdida de fuentes de trabajo, junto con el quebranto. No solo cierran empresas, quedan trabajadores en la calle, y que esto sucede también masivamente en las pymes. Si vos vas al centro, si vas por distintos lugares, porque antes decíamos que del centro en Paraná se desplazaban a los barrios, los comercios, porque resultaba más barato el alquiler y porque no se podían pagar los costos que hay en el centro, pero no ha sucedido eso. En algunos casos sí, pero hay cierre en el centro y cierre también en los barrios. Fíjate vos que en Paraná hemos tenido, según la información que dan el Centro de Estudios Económicos,
de que ha habido en estos últimos 2 años alrededor de 900 trabajadores menos. Claro. Y esto es en la suma y en la resta. Esto hablando del sector pyme chico. Si vos le sumás después la desocupación que ha habido a niveles de la estructura del gobierno, tenemos una suma importante de gente que se ha quedado sin trabajo, que ha ido a parar al cuentapropismo, con suerte, y a su vez la disminución de la capacidad adquisitiva. O sea, sin mercado interno, sin trabajadores o trabajadores que se van quedando, con jubilaciones que han tenido un retraso tremendamente significativo, hace que nosotros tengamos las pymes, y a pymes lo ha mencionado, una situación complicadísima. Fíjate vos, hay datos que hablan claro sobre lo que es el mercado interno. Una caída del 5,6% interanual a valores constantes de la pérdida de la capacidad adquisitiva. Esto va dejando un acumulado negativo alto. La variación en el mes de febrero de la disminución del consumo fue, perdón, la variación de la inflación fue del 2,6%, que estuvo impulsado por alimento y bebida y calzado y marroquinería, que constituye una base importante del consumo interno popular. Claro. Uno no quiere por ahí simplificar las cosas, ¿no? O trata de no simplificarlas para no cometer errores, pero digo, si no hay consumo, si el mercado interno no se dinamiza, todo se cae, ¿no? Eso me parece bastante claro. Eso es muy claro, pero a ver, vamos a dar la argumentación del otro lado. Se hablan las importaciones indiscriminadamente. Fíjate vos que se van dando circunstancias en distintos órdenes que lleva a que el presidente en Estados Unidos diga diatribas de industriales específicos, que convengamos que no son ninguno santo de nuestra devoción, pero a ver, sin desarrollo industrial, sin mercado interno no funciona. Pero digamos, bueno, no, nosotros estamos haciendo ajustes para que a partir de un determinado momento comience un crecimiento que va a permitir que el mercado interno exista. ¿Qué pasa en el mundo y qué está haciendo Estados Unidos? En el mundo, todo el mundo está protegiendo su mercado interno, está protegiendo su industria, está protegiendo su tecnología. Esto es lo que hace Trump en su política brutal de avasallamiento en el mundo, de aumentar aranceles a todos los países para que todo producto que entre en Estados Unidos tenga una imposibilidad o un costo o una falta de competitividad. Nosotros acá tenemos un mercado interno reducido, una importación indiscriminada abierta que compite en lo textil y con los productos de muchas fábricas que han cerrado. Una política impositiva y crediticia que es inmanejable. Entonces las pymes estamos en una situación de sobrevivencia porque nos aumentan los costos, nos disminuyen los costos de consumo eléctrico. La nafta aumenta 2 veces por día, por semana, ayer aumentó 2 veces en esta semana. Aumentan los costos energéticos, aumentan los insumos, nos bajan las ventas y entonces los costos fijos nuestros, los salarios, que están bajísimos, son insostenibles, alquileres ni hablemos, la estructura de mantenimiento productivo es alto cuando no hay ventas. Cuando hay ventas y el mercado crece, hay una dinámica que crea un estado de felicidad y de productividad y de desarrollo que va acompañado con incorporaciones tecnológicas, que también estamos perdiendo nuestro crecimiento y nuestra capacidad tecnológica. Claro. Que no hay estructura de trabajo, no hay estructura, no hay consumo interno, no hay salario, hay gente desocupada, Alfredo, y no hay perspectiva. Tenemos el informativo ahora. Yo le voy a pedir que se quede en línea un par de minutos para cumplir con el informativo de la radio y preguntarle después, cuál es el panorama hacia adelante, ¿no? Porque esta situación que describe, nosotros queríamos conocer con más precisión lo local, evidentemente requerirá de medidas, pero bueno, eso después del informativo, si le parece. ¿Cómo no? Una ronda de modo supervivencia que están atravesando las pymes en este año 2026, también 2025 en la Argentina, la prolongadísima recesión, la caída de las ventas, las dificultades para acceder al financiamiento, todo lo que venimos viendo. Y en esta
situación que el gobierno nacional presenta como una reconfiguración económica, que dicen, bueno, va a haber más competencia y la gente se va a ver favorecida por mejores precios, por esto de la apertura de las importaciones. ¿Cuál es el futuro que les espera a las pymes, que son las que le dan trabajo a nuestros vecinos, a nuestros familiares, las que generan empleo acá? Digamos, obviamente, una camisa china que compras por Temu puede tener, digo yo, Temu o otra cosa, no sé. Shein puede tener un buen corte, pero el trabajo lo hace Chinchulín en Beijing y no nuestro vecino, nuestro amigo, nuestro pariente. Alfredo, había quedado pendiente esa consulta. Sí, exactamente. Bueno, y de paso felicitaciones. Realmente esos cortos informativos, particularmente para quienes por ahí, como nos pasa a todo lo que estamos en empresas pymes, trabajamos muchas horas al día. No solo pensamos en un negocio, sino que tenemos que ejecutar el trabajo y somos casi, en muchos casos, mano de obra barata. Bueno, pero esto quería reconocerle esto que vos mencionabas, estos informativos que son muy informativos, nos ponen al tanto de pequeños detalles. Yo quería comentarte con lo que vos decías, tal cual, el tema de la importación, que convengamos que uno va y ve un montón de cosas de distintas calidades, buenas, malas. La industria automotriz está sufriendo este factor de la liberación de la importación. Hoy hay salido información del tema del Escobar, creo que era en un lugar, creo que es en el Palomar, donde el escenario complejo en la industria automotriz, que ha disminuido la venta en algunas marcas hasta un 40%, y han incrementado la introducción fundamentalmente importado, chino en este caso, pero hace que los autopartistas, fíjate vos, nosotros tenemos una fábrica de llantas, que era la única fábrica que había en Argentina, una aleación especial, creo, pero que llevaban muchos autos, que decidieron levantar la fábrica acá, creo que una empresa europea, suiza más particularmente, que decidieron levantarla acá y la van a producir, la van a importar. Dejaron 5 tipos laburando para hacer la importación y no venden la llanta con la cual andamos todos en los autos que cada uno pueda tener. Hoy contábamos más temprano Baterías Moura y su división de baterías para camiones también. Pero exactamente, pero esto, a ver, esto es una empresa de primerísima línea, ¿no? Moura. Cualquier empresa que tenga una capacidad mínima de organización despide, pero por una cuestión de sobrevivencia. Si a vos te dicen, bueno, mirá, vos no te conviene producir y te recontraconviene importar, ¿vos qué haces? Y yo no produzco más y me dedico a importar. Entonces lo que hay que ver es que esta apertura indiscriminada, y que por eso mencionaba Estados Unidos está levantando aranceles. Estados Unidos, yo digo Estados Unidos porque decían que era era la primera potencia industrial. Incluso, fíjate vos, uno de los personajes nuestros, que hay que tenerlo entre comillas, Paolo Roca, que es el más rico de Argentina, y uno de los tipos que ha desarrollado una multiplicidad de grupos económicos, entre ellos en el acero, que genera los tubos sin costura, que en algún momento, hace unos años, penetraban en Estados Unidos. ¿Qué hizo Estados Unidos? Le dijeron, no, acá no entran más, les vamos a cobrar un extra de aranceles porque queremos que la industria norteamericana se fortalezca. A Argentina le pusieron aranceles, como está haciendo hoy Trump con todos los países del mundo y entre ellos con nosotros. Entonces, cuando acá se libera, cuando acá te quitan el mercado interno, el jubilado no tiene un mango, el trabajador desaparece o no le alcanza ni para comer, nosotros estamos al horno. Y fíjate cómo, para identificar el lineamiento por el cual va la estrategia del gobierno, el monotributo aumentó entre los últimos meses de 2026, 2025 y los primeros del 2026 el 28,59%. ¿Pero por qué me preocupa esto? Porque primero está por sobre la inflación. Segundo, a nosotros, como te decía, se disminuye la venta, no aumentan los costos energéticos, la energía aumentó, la nafta aumentó, el costo de transporte aumentó, el flete aumenta y las ventas bajas no desaparecen. Junto con esto está el programa que se viene cumpliendo estrictamente, que es el impuesto a los bienes personales. Y con esto quiero identificar que hay sectores beneficiados con esta estrategia económica.
En el 2024 la alícuota de los bienes personales, que es el que tiene una gran embarcación, el que tiene autos de lujo, que a su vez redujeron los impuestos específicos sobre ese tipo de importaciones y de autos. Pero la alícuota sobre todo esos bienes personales era en el 2024 1,25%, para el 2025 era del 1%, para el 2026 va a ser del 0,75% y para el 2027 el 0,25%. Esto marca con claridad dónde va la estrategia del gobierno. Es castigar a un sector como el nuestro, diciéndole que ya vendrán las épocas de la vaca gorda, y por el otro lado beneficiar la importación, los sectores primarios, la minería, la producción primaria agraria, que le ha bajado impuestos, donde ni siquiera ahí se habla de competitividad, porque yo voy a ser claro, en algún momento nos tiraron el campo es nuestro, pero el campo es un terreno donde uno tiene buena tierra o mala tierra, y lógicamente si la trabajas más o menos, obtener una productividad. Pero está la productividad en el suelo argentino. Y esta tierra, que no es de todos, sino que cada vez es de menos y de muchos grupos extranjeros, hace que vaya generándose una riqueza que no genera trabajo. Ni la minería, ni la producción agropecuaria son generadoras de más del 5%, 7% del trabajo en el país. El resto de las pymes, de los trabajadores, el 70, 80% lo generan las pymes, la industria de servicios, la actividad productiva, el comercio. Si esto se ataca como se lo está atacando y con esto va cayendo, como sucede con el CONICET, como sucede con el desarrollo de energía atómica, como sucede con toda la estructura de las universidades tecnológicas, que van perdiendo vigencia porque ya no sirven para nada. El tipo que egresa, el joven que egresa, con una educación técnica no tiene dónde ir a laburar. Seguramente, como pasó en otra época, que Cavallo le dijo a los científicos que vayan a lavar los platos, va a pasar y está pasando acá que la gente formada técnicamente no tiene trabajo y entonces dicen, ¿cómo se van al exterior? Porque no tienen posibilidades. Alfredo, entonces, es el contexto. Yo le agradezco muchísimo el tiempo. Queríamos tener este panorama, obviamente en radio son siempre cortos los espacios, pero ha sido clarísimo con todo lo que nos dijo. Le agradezco a ustedes y espero que vayamos tomando conciencia de analizar y de ver las cosas como son. Gracias por el tiempo. No, por favor, ustedes. Estábamos hablando con Alfredo Caíno, que es el titular de APIME a nivel local, que además, esto lo digo por mi cuenta, ¿no? Uno percibe, cuando habla con representantes de estos sectores, que tienen una necesidad de contar lo que pasa. Porque en esta puja de relatos y de explicaciones a lo que pasa, de la cual los medios también formamos parte, los medios, ¿qué hacemos? Contamos la verdad y, entre comillas, trabajamos en la asignación de sentido de lo que pasa. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo no importante? Cómo hacer lecturas de cosas. Lo vemos todos los días. Pasa que como estamos tan acostumbrados a esto, no reparamos siempre lo mismo, ¿no? Y en esa disputa hay jugadores muy fuertes que solo ven la parte que a ellos les parece positiva de este modelo, porque, posiblemente porque respondan a quienes son favorecidos. Digo, para ver, ayer el dólar, por decir algo, ¿no? Cerró a 1.415, a alguno le convendrá esto, sobre todo al que hace una diferencia con el carry trade, el dólar oficial me refiero, el riesgo país, ayer estuvo en los 553 puntos, esos indicadores que muchas veces nos dicen, sí, va todo bien, va bárbaro, entran importaciones, podés comprarte cubiertas más baratas para el auto, podés comprarte un coche chino híbrido enchufable con una tecnología que acá no existe, podés comprarte ropa, pero el tema es que si no hay producción, si el mercado interno no se mueve, hasta ahora, salvo que las cosas hayan cambiado tanto, no hay consumo. Y si no hay consumo, todo lo demás no sirve para nada. Así que en ese sentido yo percibo además, cuando hablamos con gente de estos sectores castigados, la necesidad de contar, eso de contar las cosas, porque son muchos elementos, muchas cosas, y obviamente una entrevista de radio no alcanza para hacer un panorama, pero sí queríamos tener al menos una aproximación, sobre todo pensando en esos
1.000 puestos de trabajo de pymes que mínimamente se han perdido aquí en Paraná y zona en los últimos meses. 7:14, actualizamos datos del tiempo. La temperatura en Paraná bajó con respecto a la hora anterior. Estamos en 15 grados 8 décimas, humedad muy alta, 92%, presión atmosférica 1007,4 en hectopascales, no hay viento, hay neblina, lo cual reduce la visibilidad a 9 kilómetros, el cielo está despejado y el pronóstico anticipa una máxima de 30 grados para hoy.